Y hoy pues tenemos la ocasión de nuevo, y es la 12ª edición en la que se va a celebrar en nuestro municipio pues el Campus Jaraíz de baloncesto, y de nuevo pues contamos con la presencia de Piti Hurtado, que nos acompaña en esta rueda de prensa pues para dar a conocer precisamente pues todo el contenido de este campus en nuestro municipio, que además se va a desarrollar en 2 semanas, en dos etapas, en 2 fechas diferentes. Ahora pues se darán a conocer precisamente las fechas en torno a las mismas, en la que va a haber pues casi 300 participantes ya inscritos. En la primera unos 170 participantes y en la segunda pues unos 100 participantes, en la que de nuevo pues Jaraíz de la Vera va a tener la oportunidad de acoger pues no solamente a estos chicos, ¿no?, a estos casi 300 chicos, sino que también pues a toda la expedición de entrenadores, que entre ellos pues algunos se encuentran, algunos son seleccionados nacionales y autonómicos, y también pues vamos a tener la ocasión, la oportunidad de contar pues, con jugadores que son medallas olímpicas y ganadores también de la Euroliga. Por lo tanto, una vez más, en torno al deporte, en esa búsqueda que estamos, y que precisamente pues sabéis que estamos en curso para tratar de ser pues Villa Europea del Deporte en el próximo año 2026, si cabe pues también agradecerle a Piti pues su colaboración, su carta de apoyo precisamente en ese documento, que aquí pues pudieron conocer el comité evaluador y que forma parte de ese gran documento, ¿no?, que de alguna manera avala el gran trabajo que se está realizando, que se ha hecho también en nuestro municipio y que se va a seguir haciendo precisamente cuando, sin lugar a dudas, obtengamos el premio, el galardón de ser el Villa Europea del Deporte 2026. Y este campus de baloncesto, en torno a esta disciplina deportiva, pues desde luego pues va a acoger también pues no solamente el deporte, sino también pues el ocio saludable, también el turismo, la gastronomía, y sobre todo, ¿no?, para que se puedan pasar, pues como hemos podido vivir en ediciones anteriores, pues jornadas festivas, lúdicas, ¿no?, en las que también pues la mayoría de los participantes, todos y cada uno de ellos, pues conozcan el valor cultural, gastronómico, turístico de nuestro municipio, que conozcan Jaraíz y también la comarca de la Vera y nuestra zona, que desde luego, ¿no?, pues es una gran oportunidad para nosotros, porque luego también en repetidas ocasiones pues tienen la ocasión de volver a venir, ya sí años venideros y años posteriores pues con su familia y con su... Nosotros desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, desde la Concejalía de Deportes, pues estamos encantados de nuevo de acogeros, de que podamos pasar pues ratos, momentos y días en torno al deporte, que tanto favorece a nuestra sociedad, y animaros, ¿no?, a que lo sigáis haciendo, no solamente en este año 2025, sino que en el próximo año, cuando seamos Villa Europea del Deporte 2026, de nuevo volvamos a volver a presentar este campus. Ya si cabe será su 13ª edición. Sin más, pues muy buenos días, muchas gracias. Os paso con Piti Hurtado y ahora os va a desgranar pues todos aquellos detalles que son necesarios para la difusión e información de este campus. Muy buenos días a todos, muchas gracias, alcalde. Muy bien. Bueno, nosotros muy agradecidos. Para nosotros Jaraíz de la Vera es casa, y yo personalmente, pese a que viajo mucho durante la temporada, estoy deseando que llegue junio para empezar a preparar, venirme por aquí, y que llegue julio, porque lo hablaba con Javi, uno de nuestros entrenadores que ha venido, pues para nosotros el año es como muy estresante, como para todo el mundo, de trabajo, de cosas, ¿no?, de competición, y venir aquí es dedicarnos a la formación y hacerlo en un sitio absolutamente privilegiado por muchas razones. Yo tengo una anécdota siempre que cuento. Durante estas fechas nos mandan correos electrónicos los padres y nos dicen: oye, ¿a qué hora sale el autobús de Madrid o de Cáceres o de Badajoz para venir a Jaraíz? Y nosotros respondemos: no ponemos autobús. Vosotros sabéis que la Vera es un sitio de muchos campamentos, digamos, fuera de los municipios. Y entonces vienen en autobús los niños, hacen el campamento, conocen una zona y se vuelven. Nosotros no ponemos autobús. ¿Por qué? Porque queremos que los padres vengan a Jaraíz de la Vera, que duerman en Jaraíz o que coman en Jaraíz. Nos gusta que sepan los padres lo que hay aquí. Entonces, para ellos es un poco trastorno, a veces se tienen que organizar, porque vengan 2 con 1, tal y cual, pero queremos que vengan y vamos a seguir haciendo, incluso aunque lleven 4 o 5 años viniendo. No queremos poner autobús, ¿no? Sería cómodo, incluso, pues bueno, le podríamos sacar un rendimiento económico a que os cobramos también caso, no queremos que la gente venga aquí. Y queremos vivir el municipio.
estamos en la residencia de Sagrados Corazones, como siempre, y intentamos, tanto a la piscina como a los pabellones, pues a veces tenemos que ir en algún vehículo porque hace mucho calor, pero si no, que al menos el pueblo del año pasado me hace mucha gracia porque Cintia y Luis me decían que éramos conocidos como los fosforitos, porque por las camisetas que llevamos, ¿no? Entonces, cuando vamos al LAR, que también hacemos una jornada, intentamos molestar poco, cada vez vamos más tarde para no toda la gente que hay allí, pues vamos, digamos, con un color muy característico, ¿no? Más por el tono que por el color específico, ¿no? Y siempre fosforito. Bueno, es como lo hacemos nosotros y sobre todo porque no tenemos un color específico. Nuestro color es, a raíz de la vera, apoyar a esa candidatura que estoy seguro que el año que viene vamos a tener un año fantástico de deporte con la consecución de la candidatura de Villa Europea del Deporte. Durante el año, el fútbol es importante, el fútbol sala, la gimnasia, las artes marciales, el judo, un montón de deportes y nosotros con el baloncesto queremos ir en verano y queremos seguir viviendo porque uno, nos sentimos muy acogidos, nos abren las puertas, intentamos colaborar en todo, si nosotros podemos ayudar, pero normalmente nos ayudan más a nosotros desde parte del municipio y que todos los chicos que vengan quieran seguir viniendo. Y el año pasado abrimos un segundo turno, tuvimos un poquito de menos gente que en el primero y este año ya el segundo ha subido muchísimo, con lo cual tenemos un montón de participantes y eso para nosotros es gloria. Y luego es verdad que intentamos tener una serie de visitas. Este año volverá Lucy Pascua, que es medallista olímpica y que ya ha venido varios años. Va a venir Nacho Rodríguez, jugador internacional en el pasado con el Barça y con la selección española. Ha sido general manager del Barça también en Euroliga, ganó la Euroliga en su día, conoce muy bien el deporte y queremos que conozca Jaraíz, porque su día está en Cáceres también y queremos que venga aquí. Y alguna sorpresa más que estamos por confirmar para terminar de... Bueno, pues, el menú que creemos que siempre es muy bueno por los entrenamientos, por los entrenadores que tenemos, que muchos son seleccionadores autonómicos, algunos han ganado los campeonatos de Extremadura este año, otros vienen de otras comunidades autónomas, vienen gente de Galicia, de Asturias, de Madrid vienen bastante, de Castilla-La Mancha, Castilla y León, de Andalucía también, pero sí es cierto que el 60% puede ser gente de la comunidad extremeña, que hay mucha gente de Cáceres, Badajoz, Mérida, Zafra, Villanueva de la Salle también hay muchos también, y quieren seguir viniendo, entonces vamos a seguir a tope porque realmente nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bien en el pabellón municipal, en la piscina, en los frailes, en el instituto que también nos ayuda, en el colegio de Ejido también, y nos sentimos, bueno, intentamos dar, pero sobre todo nos sentimos agradecidos porque recibimos un montón de cosas buenas y los chicos se van encantados todos los años y la muestra es que quieren seguir repitiendo. Y hay muchos que cuando vienen Cintia y Luis a saludar y tal, pues al final ya les suenan las caras porque incluso aunque tengan 11 o 12 años llevan 4 o 5 ediciones viviendo, ¿no? Y bueno, es como una situación familiar dentro de la exigencia que les pedimos en los entrenamientos, porque los entrenamientos son de tecnificación. Aparte de que el ocio y la convivencia sean muy importantes y que vivamos en el municipio, cuando estamos en la cancha intentamos que sean deportistas y que aprendan a ser deportistas. Eso para nosotros es fundamental. Y os recuerdo las fechas. El primer turno es del 6 al 13 de julio, el segundo es del 13 al 20 de julio y los domingos es el día del cambio de turno y entre semana estamos trabajando a tope. Estamos, pues, baloncesto, intentamos ir también a Garganta o a la piscina, que haya también agua, vamos a ver si no tenemos demasiado calor, porque eso siempre, digamos, la lotería de todos los años, ¿no? Pero súper agradecido a la Concejalía de Deportes, que nos ayuda un montonazo, y al Ayuntamiento en general, porque es un gusto trabajar con ellos.